Hola, no se ven, pero los gases de efecto invernadero están ahí, sobre todo el CO2 y el metano. Aunque hay planes para reducir su volumen en la atmósfera, seguimos emitiendo miles y miles de toneladas. Y la consecuencia es que 2024 ha sido el año más cálido desde que hay registros y la temperatura media del planeta subirá 1,5 grados por primera vez. Es un problema grave y a menudo invisible, como esos gases, pero hoy no. Hoy trataremos de entenderlo mejor y conocer sus posibles soluciones. ¡Empezamos! Olas de calor, lluvias torrenciales, inundaciones. La frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos está aumentando. Y según las previsiones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, cada vez serán más y más fuertes, a no ser que se actúe rápido. Actuar significa reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar que las temperaturas del planeta se disparen, porque, según las previsiones, seguirán subiendo. No vamos por buen camino. 2024 fue el año más caluroso desde que hay registros. Las consecuencias las sufrimos todos los seres vivos. Los océanos se calientan, la fauna y la flora alteran sus ciclos vitales, las cosechas se arruinan, poblaciones enteras se ven obligadas a emigrar. Elisa Sainz de Murieta, investigadora del Centro Vasco para el Cambio Climático, nos ayuda a comprender a qué nos enfrentamos y por qué es necesario pasar a la acción y contener en la medida de lo posible el aumento de la temperatura de nuestro planeta. Kaixo, Elisa. Kaixo. Las consecuencias del cambio climático están siendo cada vez más preocupantes. ¿Por qué? No hemos hecho los deberes, no hemos reducido las emisiones de gases de efecto invernadero lo necesario. Efectivamente, es que no hemos reducido las emisiones de gases de efecto invernadero. Quitando la excepción de la pandemia de 2020, las emisiones siguen subiendo. También este 2024 parece que van a subir en torno a un 1% respecto al año anterior. O sea, que es el resultado pues, de que aunque se están haciendo avances, todavía estamos lejos de reducir las emisiones. ¿Qué nos puede pasar si seguimos emitiendo esos gases? Uno de los cambios más obvios es el aumento de temperatura, que lo que va a generar son olas de calor cada vez más frecuentes, que tienen impacto sobre la salud de las personas, sobre todo colectivos vulnerables. Va a suponer también que cambie el régimen de precipitaciones, va a suponer un aumento de la frecuencia y de la magnitud de los eventos meteorológicos extremos. O sea, al final estamos cambiando el sistema climático y esto va a generar cambios que vamos a sufrir todos. Y no se libra nadie, ¿no? A nivel mundial. A nivel mundial no se libra a nadie. Lo mismo que las emisiones, da igual quién las emita, todas van a la atmósfera y todas contribuyen al cambio climático, pues los efectos ocurren en todos los lugares. Lo que pasa es que no lo hacen de la misma manera. Son los países más vulnerables y los que además han contribuido menos a generar este problema, los que están sufriendo más los impactos del cambio climático. ¿No? Los que están menos preparados, tal vez. Exactamente. Están sufriendo más los impactos del cambio climático y además están menos preparados para hacerles frente. Con lo cual, pues estamos ante un problema que es además terriblemente injusto. Si miramos un poco más cerca, aquí en el País Vasco, ¿cómo nos está afectando? ¿Cómo nos afectará? Pues un poco de forma similar. Por un lado tenemos las olas de calor, que también es uno de los temas que preocupa aquí, sobre todo en relación con la salud de las personas y de las personas mayores, en gran medida. Tenemos también la costa, una costa bastante vulnerable, muy abrupta, donde no es posible que haya retrocesos pues de nuestros pueblos ni de nuestras playas. Entonces el aumento del nivel del mar va a dar lugar a que haya impactos significativos sobre las infraestructuras y sobre los sistemas naturales de nuestra costa. Tenemos también inundaciones que van a ocurrir, inundaciones que en algunos puntos de nuestra geografía que ocurren habitualmente, no tienen una gran magnitud de momento. Lo que pasa es que estos son temas que van cada vez siendo más graves y van a ocurrir con una mayor frecuencia. Y en cuarto lugar, pues las sequías, ¿no? Las sequías pueden tener un impacto significativo sobre el medio natural y asociado a las actividades económicas, pues con la agricultura, por ejemplo. ¿Y cuáles serían las
medidas efectivas que funcionasen, que deberíamos adoptar para evitar esos riesgos? Hombre, pues en primer lugar hay que reducir las emisiones. El IPCC nos decía que si queremos mantener el aumento global de temperatura en 1,5 grados, como dice el Acuerdo de París, las emisiones globales deberían reducirse un 45% a 2030. Y aún estamos lejos, ¿no?, de alcanzar ese objetivo. Hay que hacer algo, ¿no? Pero ¿por dónde podríamos empezar a reducir esas emisiones? Bueno, pues en la Comunidad Autónoma Vasca los dos sectores más relevantes son la energía y el transporte, y cada uno contribuye un tercio de las emisiones que se generan en nuestro país, ¿no? A nivel global, bueno, pues la agricultura junto con ganadería y bosques tiene también su peso importante, aunque en nuestra escala es más pequeñito. A nivel global pues sí es importante, ¿no? Obviamente nuestras decisiones tienen un efecto, ¿no?, sobre este tema, pero creo que es importante no simplificarlo. Aquí el papel de los gobiernos es clave para poner en marcha, para impulsar los cambios que hacen falta, para facilitar que tomemos las decisiones que nos lleven a una sociedad baja en carbono, digamos. El 2024 fue el año más caluroso desde que hay registros, superamos las temperaturas medias, el aumento de temperaturas medias, el famoso 1,5 del Acuerdo de París, sí. Es un fracaso. La Organización Meteorológica Mundial nos advierte de que el hecho de que durante un año o incluso varios años se supere el 1,5 no quiere decir que el Acuerdo de París sea un fracaso. Porque estamos mirando al clima, y el clima son tendencias a largo plazo, ¿no?, de décadas. Una vez dicho eso, bueno, pues hombre, es importante que seamos conscientes de que el 1,5 se establece como barrera de seguridad, digamos, ¿no? Y que todo lo que pase de esa barrera pues va a suponer que los impactos que suframos van a ser más importantes. Ahora bien, si no conseguimos alcanzar el 1,5, pues que sea el 1,6 o que sea el 1,7, porque el IPCC ya nos recuerda que cada décima de grado importa y que lo que hay que hacer es mantener las temperaturas lo más bajas posible. La población mundial ha alcanzado en 2024 la cifra de 8.200 millones. Alimentar a todas esas personas es un reto con un importante impacto en el planeta, también en la emisión de gases de efecto invernadero. Se estima que la industria alimentaria representa un tercio de las emisiones totales, y la ganadería, con un 12% del total, es el sector que más contribuye. Estas emisiones provienen de los propios animales, pero también de la gestión del estiércol, las tierras de cultivo y los forrajes. Para reducir el impacto de la ganadería en el medio ambiente, en el Centro de Investigación BC3 desarrollan modelos matemáticos que permiten simular diferentes estrategias: cambiar la alimentación del ganado, mejorar la gestión de purines o la selección genética de animales. Son herramientas que nos permiten hacer experimentos virtuales de diferentes prácticas que puedan, primero para contabilizar emisiones y otro tipo de contaminantes, o incluso incorporar aspectos que tengan que ver con la sostenibilidad, aspectos económicos. Lo hemos hecho con diferentes modelos, no solo en ganadería, sino también en cultivos. Los planes para reducir las emisiones del sector ganadero y agrícola solo tienen en cuenta las emisiones de las tierras y de los propios animales, y no las generadas en toda la cadena de producción de alimentos, es decir, las emisiones asociadas a la elaboración de piensos, la producción de fertilizantes o el transporte.
Tampoco se distingue el tipo de producción, es decir, si la ganadería es extensiva o de transhumancia o si es intensiva. Contabilidad es solo de la ganadería actual. Están contemplando que la ganadería hace unas emisiones en un territorio desde cero. Empieza a emitir metano, por ejemplo, las vacas, sin tener en consideración que ahí podía haber habido otro tipo de herbívoros antes que también producían metano. Las investigaciones realizadas muestran que en todos los territorios existe una emisión de metano natural anterior a la intervención humana. Deberíamos de considerar que la emisión neta ahora mismo, tendría que considerar la resta, ¿no?, entre las emisiones que hay ahora y las emisiones que habría habido antes. Eso sí, solo para ganadería extensiva, ganadería ligada al territorio. Aunque pueda resultar sorprendente, las proyecciones indican que los principales países emisores se sitúan en el continente africano y en Asia, debido sobre todo al crecimiento de la población. El principal gas procedente de la ganadería es el metano, un gas de vida corta con un potencial de calentamiento mucho mayor que el CO2. Y los animales que se alimentan con forraje emiten mucho metano, más que los que se alimentan a base de piensos. De ahí que en algunos países se hayan realizado planes para cambiar los sistemas productivos y pasar de una ganadería extensiva a una más intensiva, de granja. Si la estrategia es cambiar estas vacas por industria de aves o industria del porcino, donde vamos a tener cada más y alimentarles de un montón de pienso, va a ser mucho más caro, va a ser energéticamente también quizás inviable, va a competir muchísimo más lo que tiene que ver con el uso de las tierras. En el BC3 han comparado las emisiones de metano natural procedente de herbívoros silvestres de Tanzania con las emisiones procedentes del ganado de los masáis, y la conclusión ha sido que las emisiones son muy parecidas. Estos trabajos muestran que para evaluar el impacto real de la ganadería actual es esencial investigar las emisiones de metano previas a la intervención humana a gran escala. En el caso de Tanzania, se entiende que si desapareciera la ganadería extensiva, ese territorio sería colonizado por grandes herbívoros y las emisiones seguirían siendo las mismas. Cuando hablamos de contabilidad de emisiones a nivel antropogénica, deberíamos considerar solo la contribución que tiene que ver la ganadería, que es la que se considera está gestionada por el ser humano, y la otra la debemos que considerar como una emisión de base natural. Contar con una buena contabilidad es importante para que cada país pueda hacer sus planes de reducción, porque cada vez es más evidente que es necesario reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, también en la producción alimentaria. En cualquier caso, y aunque la ganadería es una importante fuente de metano, no hay que olvidar que los combustibles fósiles siguen siendo la principal fuente de estas emisiones. También existe mucho metano que proviene de combustibles fósiles, de gas natural, etcétera. Y ahí sí que se ha visto que existen numerosas fugas a nivel masivo, en el cual se podrían reducir con bastante, digamos, facilidad antes de cambiar dietas o en cambiar unos procesos que son más complicados, ¿no?, cambiar. Una de las claves en la lucha contra el cambio climático es la financiación. ¿Por qué? ¿Qué papel tiene el dinero en esta lucha contra el cambio climático? Pues tiene un papel crítico, porque sobre todo en el contexto multilateral, porque hay unos países que son los países de rentas bajas, que han contribuido menos a este problema, que están sufriendo la mayor parte de los impactos, que están además en procesos de desarrollo, son extremadamente vulnerables. En ese proceso hay que apoyarles, sobre todo los países industrializados, como prevé el Acuerdo de París o la propia Convención Marco de Naciones Unidas, que tenemos que
asumir nuestra responsabilidad, primero de haber generado este problema y segundo, pues de tener unos recursos disponibles que otros países no tienen, ¿no? Es decir, que la financiación es clave para que globalmente seamos capaces de avanzar en la reducción de emisiones. En la última cumbre se aprobó una línea de financiación de 300.000 millones de dólares, que parece mucho para esos países en vías de desarrollo, pero no están contentos, ¿no? Dicen que necesitan más dinero. Tienen razón cuando se enfadan. Sí, tienen razón, porque hay muchos estudios que ponen encima de la mesa que podemos estar hablando del orden de billones de dólares, lo que sería necesario movilizar al año para hacer frente al problema del cambio climático. ¿Y para qué necesitan ese dinero esos países? Bueno, pues necesitan ese dinero para hacer frente a los impactos del cambio climático y poder establecer medidas de adaptación que los hagan menos vulnerables ante estos cambios. Necesitan también para poder invertir en soluciones que sean compatibles con el cambio climático, en eficiencia energética, que puedan invertir en energías renovables, por ejemplo, y que sean capaces de desarrollarse con sendas de desarrollo compatibles con el cambio climático, ¿no? Con hacer frente al cambio climático. Se habla mucho de los famosos mercados de carbono, ¿no? Sí. ¿Cómo funcionan esos mercados? Un mercado, al final, un mercado de carbono no deja de ser un mercado en el que hay unos compradores y unos vendedores, en este caso de créditos de carbono. Un crédito de carbono es la emisión de el derecho de emisión de una tonelada de CO2. En el ejemplo del mercado de carbono que tenemos en Europa, por ejemplo, hay una serie de sectores que tienen límites de emisión, no pueden emitir más de un límite. Pero esto lo que hace de alguna forma es darles los incentivos para que mejoren sus procesos y hagan procesos más limpios, efectivamente. Entonces, esto requiere una transición, no siempre estos cambios pueden ocurrir de un día para otro, ¿no? Entonces, en ese proceso de transición, si superan las emisiones que tienen establecidas como límite, lo que pueden hacer es que esa superación la pueden realizar siempre que adquieran créditos de carbono. No, claro, esa compra también le supone un aumento del coste de producción, es decir, que la idea es que a largo plazo todo eso les lleve a invertir en sistemas que les permitan reducir las emisiones de CO2 y contribuir menos al cambio climático. O sea que estos mercados no son para que los que tienen dinero puedan contaminar más. En el caso del mercado europeo, por ejemplo, lo que se ha visto es que desde 2005 las emisiones en Europa se han reducido un 45%. Funcionan. Claro, no solamente es gracias a los mercados de carbono, pero es un instrumento más que puede ser útil para ayudar en esta transición. No es el único instrumento, pero dentro de una serie de políticas de reducción de emisiones, pues es un instrumento más. ¿Los bosques son un buen sumidero de CO2? Ya no. Es sabido que los bosques absorben una proporción significativa del dióxido de carbono emitido por la quema de combustibles fósiles. O mejor dicho, absorbían, ya que estudios recientes han revelado que los bosques maduros, aquellos que han evolucionado libremente lejos de la acción humana, están agotados y su rendimiento de absorción ha disminuido considerablemente. Por otro lado, aseguran que tampoco está funcionando la idea de sustituir bosques maduros por árboles de crecimiento rápido que absorben más CO2. La razón es que esas especies crecen más rápido, pero también tienen una esperanza de vida más corta, así que a largo plazo el balance es negativo. Este mismo año se va a celebrar en Brasil otra cumbre del clima y los países participantes tienen deberes que hacer, ¿no? Tienen que renovar sus objetivos. ¿Qué supone eso? Bueno, el Acuerdo de París es un acuerdo a largo plazo. Lo que busca es limitar el aumento de temperatura a finales de siglo. Entonces, estos objetivos tan a largo plazo necesitan objetivos intermedios para ver que vamos avanzando, ¿no? Hacia ese objetivo final. Entonces, lo que prevé el Acuerdo de París es que los países actualicen sus compromisos de reducción de emisiones y de adaptación cada 5 años. Y además, cada 5 años los objetivos deben ser cada vez más ambiciosos. No podemos ir hacia atrás, ¿no? Este año toca que en febrero los países presenten sus nuevos compromisos y sus nuevos objetivos de reducción de emisiones. Y estos objetivos se debatirán en la cumbre de Brasil y se verá si colectivamente llegamos a avanzar en el objetivo de París. Estos compromisos, objetivos, se traducen luego en prácticas
reales? Habitualmente son planes de reducción de emisiones, planes de cambio climático, planes de mitigación o planes de adaptación, en los que se dirigen estos planes a sectores específicos y se dice qué medidas se van a poner en marcha para que en esos sectores haya reducción de emisiones. Se traducen en medidas concretas. Se traducen en medidas concretas, pero es cierto que si alguien no cumple, pues no hay una forma de exigirle que cumpla. Bueno, con todo, países con gran responsabilidad, grandes contaminantes, se están saliendo de esa vía, ¿no? ¿Qué puede suponer eso para el resto del mundo? Bueno, algo similar pasó en la anterior legislatura de Trump, en la que se salió del Acuerdo de París, pero también hubo un movimiento que se llamaba el movimiento We Are Still In, todavía estamos dentro, haciendo referencia dentro del Acuerdo de París, en el que diversos estados, gobiernos regionales, locales, empresas, universidades, lo que dijeron es, bueno, nos da igual lo que diga el gobierno federal, nosotros vamos a seguir apostando por la vía de hacer frente al cambio climático, seguir apostando por invertir en reducción de emisiones, en adaptación, etcétera. Yo lo que quiero pensar es que podemos encontrarnos ante una situación similar y además yo creo que los mercados en algún caso tampoco le van a permitir salirse mucho de determinadas vías, ¿no? Se está invirtiendo muchísimo en otro tipo de energías renovables, en otro tipo de movilidad. Bueno, por mucho que Trump quiera abrir plantas de carbón, yo creo que los mercados tampoco le van a permitir que deje de invertir en renovables si quiere mantener esa competitividad. O sea que no se puede bajar del carro. No creo que sea tan fácil. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero pasa por dejar de depender lo antes posible de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas natural, por lo que muchos laboratorios centran sus esfuerzos en la búsqueda de alternativas más sostenibles. La electrificación es una de las que más se está extendiendo globalmente, pero no todo se puede electrificar, así que, paralelamente, se trabaja en el desarrollo de combustibles alternativos. Creemos que los combustibles pueden seguir jugando un papel muy importante porque, como me suele gustar decir, el responsable del efecto invernadero no es el motor de combustión. El problema es el combustible. Si el combustible es dañino para el medio ambiente, tenemos un problema. Pero si logramos un combustible que sea respetuoso con el medio ambiente, pues nos encontramos con que podemos seguir dando uso a esa tecnología tan optimizada. El Instituto de Materiales Avanzados y Matemáticas de la Universidad Pública de Navarra trabaja en el desarrollo de diferentes combustibles eficientes. Uno de ellos tiene que ver con la reutilización del CO2 que está en la atmósfera y que es una de las principales causas del calentamiento global. Lo que nosotros pretendemos es utilizar ese CO2 como una fuente, como un recurso, y que sea la materia prima a partir de la cual vamos a obtener metano, que es un combustible. Para que la reacción ocurra y conseguir el metano, es necesario un catalizador. Pues un catalizador es un compuesto que lo que hace es acelerar una reacción que de otra manera tendría lugar muy lentamente o no tendría lugar. En nuestro caso utilizamos los catalizadores heterogéneos, como este que tenemos aquí, que es, ahora mismo a la vista es un polvo fino, ¿no? Es un sólido, y lo que hacen estos catalizadores es absorber las moléculas de gas que de otra manera estarían pululando, ¿no?, en el reactor y no se encontrarían. Estas moléculas de gas se absorben en la superficie del sólido, se activan, se desestabilizan lo suficiente como para que tenga lugar la reacción química que estamos buscando. Para activar los gases y que ocurra la reacción que se quiere, hace falta un aporte de energía. Normalmente se aporta en forma de calor y la novedad de este proyecto es que se consigue a través de la energía solar. En el laboratorio, los ensayos se realizan con simuladores solares como este. Otra de las principales ventajas de utilizar luz solar para hacer la reacción es que es una manera de aprovechar directamente la energía del sol sin procesos intermedios, sin que sea necesario un proceso intermedio de convertir esa energía solar en electricidad y luego de ahí
potenciar la reacción, ¿no? Los investigadores de la Universidad Pública de Navarra han creado un prototipo para trabajar directamente utilizando la luz solar. Pues este es nuestro prototipo de reactor y de concentrador solar. Entonces, esto es el equipo que nos permite hacer la reacción sin utilizar nada de calefacción externa. Tenemos una lente concentradora que lo que hace es concentrar la luz en un punto en el que nosotros ubicamos nuestro catalizador. De esta manera, en ese punto se pueden conseguir las temperaturas necesarias y la intensidad de luz necesaria para que se dé la reacción. Aquí jugamos para que se dé la reacción con 3 variables fundamentales: la temperatura, la intensidad de la luz y la superficie iluminada. Para obtener el combustible deseado, es muy importante no solo la elección del catalizador, sino el diseño del reactor, el dispositivo en el que se produce la reacción. El proyecto pretende capturar el CO2 de la atmósfera, convertirlo en metano y después utilizar ese metano, por ejemplo, para producir electricidad. En ese proceso se volvería a emitir CO2, pero tendría una huella de carbono neutra porque procede del CO2 atmosférico. Para hacer un símil sería lo mismo que hacen las plantas. A través de la fotosíntesis absorben CO2 y ese CO2 lo utilizan como su fuente de carbono, como su materia prima, para luego pues, generar su estructura y producir pues, el tallo, el tronco, la madera, ¿no? Si luego nosotros cogemos esa madera y la quemamos, se considera que tiene emisiones neutras de carbono. ¿Por qué? Porque ese carbono previamente ha sido absorbido por las propias plantas. Este es solo un ejemplo de los diferentes proyectos en los que trabajan en el laboratorio. En los últimos años han abierto diferentes líneas de investigación para convertir el CO2 en sustancias útiles. Tenemos en marcha 3 proyectos financiados por la Agencia Estatal de Investigación, que están en diferentes fases de desarrollo y que pues nos están permitiendo ganar mucho conocimiento en transformar el CO2 en metano, en monóxido de carbono, pero ojo, también por hidrogenación directa, en combustibles líquidos que podríamos decir son los integrantes de las gasolinas. El objetivo es obtener todo un espectro de compuestos químicos eficientes para utilizarlos como fuente de energía en el futuro. Elisa, no sé si ante la emergencia climática algunos no están decidiendo hacer como con las enfermedades graves terminales, bueno, ya que me quedan 4 días, fumo, ¿no? No pasa nada. Bueno, yo la verdad es que últimamente me he quedado bastante sorprendida con este tema porque no pensaba que era tan grave como me ha parecido en las últimas semanas. Pero leía hace poco un artículo que ha sido publicado en la revista Science que habla un poco de que la indignación genera un aumento de este tipo de comportamientos o de este tipo de actitudes negacionistas. Y lo cual me pareció que por un lado tenía sentido, ¿no? Porque yo creo que cuando somos vulnerables o cuando hemos tenido pérdidas, pues también creo que es fácil buscar respuestas en donde no está. Lo que pasa que en ese contexto pues creo que foros como oportunidades como estas pues son muy importantes para que podamos transmitir un poco desde la ciencia cuál es el conocimiento, cuáles son no solamente las medidas, sino también las causas de todo lo que está sucediendo y seamos capaces de transmitirlo, ¿no? La información es poder, ¿no? Exactamente. Yo creo que es fundamental, ¿no? Que entendamos cuáles son las causas de este problema y cuáles pueden ser las soluciones adaptadas a nuestro entorno que nos permitan hacerle frente. Bueno, hoy el objetivo ha sido esa. Eskerrik asko, Elisa. Eskerrik asko zuei. Contra los bulos y las mentiras, información. Ante la desinformación, conocimiento. Y para curar la ignorancia, ciencia. A eso nos dedicamos semana tras semana en Tecnópolis. Seguro que quienes participan en el concurso de vídeos On Ciencia comparten este mismo objetivo. Bueno, tal vez lo que quieren es ganar. Y es que en este caso divulgar tiene doble premio. Recordad que el plazo para enviar vuestros trabajos sigue abierto hasta el 29 de abril. ¡Agur!